Muy buenos días, el tema de hoy es negligencia. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, 27 al 36. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te serán por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: Te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Tremenda esta palabra de cómo Dios le habló a Elí, que tenía cómo gobernar su casa, pero también cómo gobernar a Israel. Pero su negligencia lo llevó a ser un hombre desechado junto con sus hijos, porque él valoró más a sus hijos que a lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y es porque muchas veces nosotros somos negligentes aún en las cosas de Dios, aún en lo que el Señor nos pide, y somos muchas veces permisivos con cosas que no edifican y no avanzan, que de pronto con los hijos o con personas de la familia. Y es porque la negligencia se define como un descuido u omisión de la responsabilidad personal. También podríamos decir que la falta de esfuerzo de aplicación a las labores correspondientes. El ser negligente trae consecuencias severas, sobre todo en la familia y también en el liderazgo, en el ministerio. Y es lo que Dios nos habla en esta palabra. La persona negligente no ignora lo que debe hacer, pero sencillamente no lo hace. No es por falta de conocimiento que la negligencia no actúa, sino por física y pura pereza. Él sabía muy bien cuáles eran las responsabilidades que tenía. Incluso un profeta llegó a advertirle lo que pasaría si él no reaccionaba, y sin embargo él no reaccionó. Llegó a ser un hombre negligente. ¿Cómo hemos sido usted y yo negligentes ante el propósito y el llamado que Dios nos ha hecho? Pero peor aún, hemos sido negligentes en el liderazgo, en el ministerio, con los discípulos, con el propósito de Dios. O hemos sido negligentes en nuestros hogares, en nuestra casa, nuestra familia, con nuestros hermanos o hijos o sobrinos. ¿Cómo la negligencia? ¿Cómo hemos actuado la negligencia? ¿Por qué? Porque encontramos a este hombre tan usado por Dios en un propósito, un llamado, y era un hombre negligente. Fue negligente como padre. Elí era negligente en todo como sacerdote, y como padre él tenía dos hijos, Ofni y Fines, quienes oficiaban como sacerdotes, pero estos dos eran hombres que no servían para nada, pues ellos solamente se interesaban solamente en complacer su apetito y sus deseos sexuales, todo esto a vista y a la presencia de su padre Elí, y él ni siquiera los reprendía, ni siquiera les llamaba la atención, ni siquiera les decía nada, que aún así abusaban de las mujeres del pueblo de Israel, y ellos se congraciaban y la abusaban de ellas, y aún así Elí no decía nada ni se ponía en contra de lo que ellas hacían. En la Biblia nos cuenta cómo cuando los israelitas llevaban carne para ser ofrecida al Señor, estos dos hombres tomaban lo mejor de la carne para ellos, y era increíble porque ni siquiera ellos permitían que las personas hicieran bien sus ofrendas. Ellos se quedaban con lo mejor de esto, y era porque equivale a que alguien, después de recoger la ofrenda en la iglesia, se levante de su silla, va a la mesa donde están las canastas de la ofrenda, las abra y saque los billetes más grandes que hemos puesto
puesto en ellas. Es como si alguien viniera y quitara y aún así el pastor no dijera nada, o el líder o los discípulos o en el ministerio no se dijera nada. Es como cuando alguien llega en su casa y puede sacar de la casa a alguno de sus hijos, sacar y llevarse, y uno se le dice nada, no le llama la atención. Algo similar era lo que sucedía con Elí. Elí no los destituyó del cargo ni siquiera cuando aún tuvieron relaciones sexuales inmorales con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo, sino que tan solo los reprendió con suavidad, honrando más a sus hijos que a Jehová. Y es porque usted y yo debemos tener en cuenta, tener presente que usted y yo le debemos servir al Señor por encima de todo, pero ser transparentes y honestos. En la negligencia hoy se ve en todos los ámbitos, en todos los campos y en todas las esferas, y cómo la negligencia lleva a que la persona acepte aún cosas incorrectas, porque él acepta y empieza a trabajar sobre esa situación, porque de tal palo tal astilla, dice el dicho popular en el pueblo. Y es que, ¿por qué? Porque los hijos de Elí aprendieron esa conducta de su propio padre comelón. El Señor lo acusó de abusar de las ofrendas, comiendo lo mejor para engordarse, y efectivamente Elí era un hombre muy obeso. Seguramente que la gordura de Elí no era por algún mal congénito, sino porque él mismo abusó de las ofrendas grasosas que se ofrecían al Señor y en las cuales él abusaba y las cogía para él mismo. Entonces eso mismo tomaban sus hijos, porque no veían como ese respeto de Elí hacia el Señor en cuanto a las cosas sagradas para Dios, y asimismo hacían los hijos para con el pueblo y con el ministerio. Aún así, padres que pretenden que los hijos hagan cosas que deben hacer, pero no lo hacen ellos en sus casas, y cuando se ve que los hijos lo hacen, ellos copian lo que hacen sus padres. Por eso es que vemos hogares en los que dicen que porque el hijo no hace esto, que porque la hija no hace tal cosa, pero veamos el ejemplo de sus padres, cómo actúan sus padres, porque los hijos copian lo que ven en sus padres, no tanto lo que hablan sus padres, porque sus padres pueden decirle haga esto, haga lo otro, vaya y traiga, compre, lleve, recoja, pero si no ven a los padres desde un comienzo que están haciendo esto, ellos no lo van a hacer, porque ellos copian lo que ven de sus padres, copian sus conductas. Algo similar sucedía con Elí. Un día un profeta del Señor llegó a la casa de Elí para advertirle sobre la sentencia de Dios contra él y contra sus hijos. El profeta dijo que la descendencia de él moriría joven, y que sus hijos Ofni y Fines morirían en un mismo día. Tremendo como viene el profeta, le trae una palabra de confrontación a Elí, a ver si él reaccionaba, pero ni aún así él reacciona. ¿Cuántas veces nos han llamado la atención y nos han dicho esto que está haciendo no es correcto, no está bien delante de Dios, no está bien delante de sus hijos, no está bien delante de su esposa, de su esposo, de su familia, no está bien, pero no copiamos, no acatamos, no aceptamos la orden o la orientación y la dirección y el consejo, y creemos que estamos obrando bien, o muchas veces vemos que es como envidia a la otra persona, o que pronto nos tienen rencor o orgullo, ¿cierto? Pero con el tiempo la casa de Elí sufrió otro castigo, en este caso por medio del rey Saúl, cuando éste ordenó sin piedad el asesinato de los sacerdotes de Nob, y era porque eran descendientes de Elí por medio de Ahitub, hijo de Fineas. ¿Y por qué? Era solo porque escapó de la masacre de Abiatar, y un hijo de Ahimelech que siguió siendo sacerdote durante el reinado de David. Sin embargo, Salomón destituyó a Abiatar como sacerdote debido a haber apoyado al conspirador rebelde Adonías. Y era así pues el juicio de Jehová sobre la casa de Elí se cumplió, y se desposeyó a sus descendientes de sumo sacerdote para siempre. Tremendo, porque como fueron castigados por el mismo Dios, lo que no hizo Elí, Dios trajo juicio sobre esa casa y sobre esa familia. Los dos hijos, Fines y Ofnis, murieron en un mismo día. La palabra que Dios mandó a través del profeta se cumplió. ¿Por qué? Por la negligencia. La negligencia es la pereza. Hoy le pido al Señor que en usted y en mí no esté la negligencia, al contrario, que esté la excelencia en todo, la perfección en todo delante del Señor. Como dice la palabra de Dios, que todo lo que usted y yo hagamos, lo hagamos como para el Señor. Hoy le oro y le pido al Señor que en usted y en mí está la excelencia en Cristo Jesús. Amén y amén.